Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos los que están allí conectados. Vamos a orar un momento, vamos a la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a pedirle que nos hable hoy. Cierre sus ojos allí en su casa donde usted está conectado. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y poder, te damos gracias, Señor, en esta mañana preciosa, Señor, que tú nos has dado. Amado Dios, Señor, Dios de misericordia, Dios de piedad, de compasión, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros venimos hoy delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, buscando tu rostro, Señor, queriendo estar sumergidos en un río de poder, Señor, que te manifiestes en medio de nosotros, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, pero pedimos que te manifiestes, que te glorifiques, que tu fuego, Señor, aumente, que la unción se incremente, Señor, porque tú eres el Dios del poder, Señor, tú eres el Dios de la libertad, tú eres el Dios, Señor, maravilloso, tú eres el Dios, bendito Señor, de la sanidad, Señor, tú eres el Dios, Señor Santo, de los prodigios, de los milagros, de las señales, tú eres el Dios de la salvación, Señor, solo tú puedes salvar, maravilloso Dios, solo tú, bendito Dios de la gloria, puedes, Señor, llevarnos al reino de los cielos, solo tú nos puedes librar de condenaciones, solo tú nos puedes librar, Señor maravilloso, de acusaciones, solo tú nos puedes librar del pecado, Señor, solo tú nos puedes quitar la marca, Señor Santo, de la maldad, Señor, el registro de la maldad, solo tú puedes traer un nuevo nacimiento, solo tú puedes traer un nuevo Señor, un bautismo del Espíritu, un bautismo de fuego. Solo tú, Señor, tienes ese poder, Señor Santo, para romper la iniquidad, Señor, para romper la maldición, para romper la escasez, para romper, Señor maravilloso, para destruir la plaga, Señor Santo, para destruir, Señor maravilloso, Señor, toda obra de la carne, toda obra de maldad, toda obra de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hoy venimos delante de ti, Señor maravilloso. Señor Santo, pidiendo, Señor, además que pongas ánimo, Señor, y pongas fuerza, Señor Santo, en mis hermanos, Señor, porque este es un caminar extenso, Señor, un caminar de perseverantes, un caminar de paciencia, un caminar de victorias, de pequeñas victorias, a medianas victorias, a grandes victorias, Señor. Solamente, como dice tu palabra, el que es fiel hasta la muerte podrá, Señor, recibir la corona de la vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dale la fuerza, Señor Santo, dale la fuerza, Rey de la Gloria, a las personas para continuar, Señor, para ser allí consistentes, para estar metidos en medio de tu gloria, Señor, para estar sumergidos allí, Señor, en el río de poder, Señor, que viene de lo alto, que viene del cielo, Señor. Háblanos con tu palabra, Señor, que esa semilla poderosa quede grabada en nosotros, Señor, que tus edictos se vengan desde el trono de los cielos, maravilloso Dios, Señor, que tus instrucciones, Señor, que tus indicaciones, Señor maravilloso, vengan a nosotros, Señor. Señor, necesitamos prepararnos, formarnos, ataviarnos, y eres tú, Señor maravilloso, el que nos atavía, el que nos perfuma, el que nos limpia, el que nos estructura, Señor, el que pone Señor, los andamiajes verdaderos, las estructuras verdaderas, Señor, allí puestas todas en el cimiento, en la roca inconmovible de los siglos, la que los antiguos rechazaron, Señor, ahora es para nosotros la piedra angular, Señor, y necesitamos prepararnos para esos tiempos que han de venir, Señor, y el más importante de todos, tu retorno, tu regreso, Señor maravilloso. Y también, Señor, para los que hayan quedado, pero para los que, Señor maravilloso, tengan que resucitar sus cuerpos, Señor, y para los que, venida la muerte, Señor, y el dormir, vayan a tu presencia, tienen que estar preparados también, Señor. Porque la muerte, Señor, los ciclos de la vida, Señor, se cumplen, Señor, y necesitamos estar listos, cada día estar listos, Señor maravilloso, cada mañana, cada atardecer, Señor, cada anochecer, estar listos, Señor maravilloso. Te pedimos hoy, Señor, que así sea, Señor maravilloso, que hoy, Señor Santo, salga a flote en victoria, Señor, nuestro estado espiritual, nuestro estado de salvación, Señor. Todo aquel que la había perdido, hoy la recupere. Todo aquel que no la había tenido, hoy la obtenga, Señor maravilloso. Y todo aquel, Señor Santo, que allí ha estado, Señor Santo, le sea confirmada, le sea corroborada, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias en este tiempo, Señor. Pedimos la claridad de tu Espíritu, Señor, y pedimos una vez más fuerza para el pueblo, Señor. Percibo un pueblo, Señor, alicaído, un pueblo
Percibo un pueblo, Señor Santo, algunos de ellos han caído ya en incredulidad, Señor. Yo en el nombre de Jesucristo destruyo todo tropiezo del enemigo, toda incredulidad la destruyo, todo espíritu de incredulidad, de cobardía, de blasfemia, de herejía, de deserción, lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echo al abismo con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ahora mismo, Señor, y trae luz allí a las vidas, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Trae claridad en la mente, en el corazón, maravilloso Dios. Trae claridad allí, Señor Santo, en cada vida, en cada familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, que se coloquen hoy los ojos en ti. Señor, que se coloque la esperanza en ti. Señor, que hoy seamos llenados de tu unción, de tu amor, Señor, de tu vigor, amado Rey de la Gloria. Y la revelación a nuestras vidas, Señor, quede allí plasmada, poderosamente profundizada en nuestros corazones y que rinda un fruto abundante y rebosante para tu gloria y honra, Señor. Señor, atamos todo error y confusión, toda falsa profecía, falsa enseñanza, la reprendemos. Atamos todo espíritu maligno que esté manejando estas cosas. En el nombre poderoso de Jesucristo lo echamos al abismo por el poder que hay en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aprovecho, hermano, para bendecirlo a usted, para saludarlo, allí a mis hermanos conectados, a los que alcanzo a ver allí, a Ramirito, alcanzo a ver allí es que hay unos que no logro reconocer, reconozco a Ginette, María Paula, la familia Montoya Gómez allá en Australia, Milenita, Cecitar allí, saludando también Esperancita con su familia. Allí también está Yuri conectada, la hermana Betty, Jason está conectado allí. Algunos hermanos de Canadá también, mientras comienza su tiempo allá en Canadá, están allí escuchando la palabra. Los bendigo a todos ustedes, hermanos, al que no logro identificar, pero sé que está ahí conectado, los saludo. A la hermana Luzmilita está allí también. Dios les bendiga, hermanos. Yo les quiero decir algo antes de comenzar la palabra. Como siempre lo he dicho, la vida cristiana, el camino del cristiano es un camino de largo alcance, es un camino de perseverancia, no es una carrera de velocidad. El camino del cristiano no es una carrera de velocidad, no es una carrera de doble ánimo. La palabra dice que el doble ánimo es un enorme enemigo, La carrera del cristiano no puede tener esto en medio de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, cuidado con el de doble ánimo. Saludo allí también a Mónica, a la hermana Clemencia. Hermano, esto es una carrera de perseverancia y hay que medir las fuerzas. Cuando uno estaba en educación física en el colegio y uno tenía las clases de atletismo, las pruebas de largo alcance, de largo aliento, uno no podía, el largo aliento no puede tener cambios de ritmo. El largo aliento necesita un ritmo consistente, un ritmo uniforme. Si usted acelera y vuelve y desacelera y acelera, se cansa mucho más rápido. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque uno lo percibe en el espíritu. Cuando comenzamos los cultos online y estamos en medio del aislamiento y la cuarentena, cosa que les dije desde el comienzo, es algo que está en manos de Dios esto. Dios es el que ha permitido todo esto, para que ustedes estén en sus casas orando, levantando un altar, reconciliándose con Dios, fortaleciendo su relación con Dios. Y hemos tenido esta vía para poder predicar la palabra, algo que ha sido maravillosamente productivo, porque Dios está con nosotros y hemos visto los milagros y las sanidades y todas las cosas que Dios está haciendo en las familias. La hemos visto a través de esto sin necesidad de imponer manos, sin necesidad de estar físicamente presentes. Hemos estado viendo la mano del Señor, pero también hemos visto personas que arrancaron como dice por allí el adagio, arrancaron con bríos y ahora andan en escalofríos. Porque, hermano, la carrera del cristianismo es con fe. La fe es una herramienta que Dios nos ha dado para perseverar, es como una especie de instrumento que Dios nos da para que todos los días nosotros vayamos en la dirección correcta, alcanzando los propósitos de Dios, recorriendo el camino del Señor y midiendo las fuerzas para poder llegar al resultado final, al destino, a la meta, hermano.
Lo digo por la percepción espiritual, pero también noto que hay menos personas conectadas. Lo que me dice a mí que ya ha habido una especie a ver, ¿cómo lo digo? Como de selección, así como en las carreras de largo alcance. Arrancan 50.000 y cuando pasan los kilómetros comienzan a desgranarse los competidores. Y cuando usted mira al final quiénes están allí, los de siempre, el keniata, el etíope, el africano, que es la persona con una biología más capacitada, más diseñada para ese tipo de pruebas. Entonces, el más capacitado, el más habilitado para estas cosas es el que lo va a lograr. ¿Dónde está la habilitación? ¿Dónde está la capacidad? En el esperar en Dios, en el tener la presencia de Dios y una relación con Dios consistente. Amén. Amén. Sin importar cada problema que cada quien tenga, ni el proceso en el que esté, ni las circunstancias individuales de cada uno, es la perseverancia la que nos va a permitir llegar hasta el final. Amén. Amén. Entonces lo animo, hermano, que no esté hoy desanimado, es que estoy cansado de estar confinado, es que qué va a pasar, y empieza la zozobra, y empieza la inquietud y la incertidumbre. No se sienta así. Nosotros los cristianos no tenemos por qué estar así, porque mientras las otras personas perdieron sus tesoros, su vida social, sus trabajos, su estilo de vida, el estar en la calle, perdieron sus tesoros, no poder ver a sus familias, a sus amigos. Nosotros no lo hemos perdido. Nuestro tesoro es Cristo, es el Señor, es nuestro tesoro, no lo hemos perdido, lo tenemos allí. Y si Él está con nosotros, todo está bien, hermano, todo está bien. Y más bien aplicamos lo que la palabra dice acerca de cualquier circunstancia. Para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Entonces no se desanime, no caiga en la trampa del enemigo ni en los lazos del enemigo. Amén. Y vamos a la palabra del Señor, que siempre nos ha dado una porción bien bella y hoy no va a ser la excepción. Amén. Amén. Quiero que vayamos, vaya usted buscando allí el libro de Apocalipsis, pero antes de decirle qué pasaje vamos a ver, quiero hablar más o menos de qué se trata la predicación de hoy, hermano. Dios nos ha insistido en que nos preparemos, hermano. Amén. Pero quiero resaltar algo importante. Las cosas que han de venir, como todas las cosas en la vida, tienen asuntos mayores, asuntos menores. Tienen asuntos prioritarios y asuntos menos prioritarios. ¿Sí? Tiene cosas centrales y arandelas. Las cosas en la vida y el mundo espiritual no es la excepción, tienen esas características, algo medular y algo periférico. Nosotros, los cristianos, tenemos que enfocarnos en lo principal. Amén. El escenario que se está proponiendo en este tiempo, un escenario como una especie de aliento, de prólogo, de juicio de Dios, que podría incluso caber la posibilidad, y valga la redundancia, que estemos en la presencia presenciando la apertura de un sello cuarto. No lo sabemos todavía. Quiero aclarar eso, es una posibilidad de que un sello como el cuarto se haya abierto. Podemos decir que 3 sellos ya están abiertos desde hace tiempo, pero estamos tal vez ante la presencia de un sello cuarto abriéndose. Solamente el tiempo lo dirá. Y pueden venir tiempos socialmente complejos, hermano. Pueden venir tiempos neurálgicos, tiempos caóticos. Y la iglesia no va a ser la excepción. La iglesia va a tener que verse envuelta en situaciones que la van a llevar a tomar decisiones. Aislarse de un sistema financiero, no someterse a un régimen totalitario que lleve a la gente a colocarse una marca en su cuerpo, llamada la marca de la bestia, y asumir todas las consecuencias que eso trae. Significa que la iglesia tiene que prepararse para estas cosas a un nivel social, claro que sí. Lugares
donde tal vez tenemos que irnos a vivir en un futuro, no lo sabemos. Algunos se irán, otros no. Todo depende. Dios tiene revelaciones y planes a nivel macro, a nivel de la iglesia completa, pero también cada uno de nosotros, Dios tiene para cada uno de nosotros un designio, un plan, un diseño, una delegación, una mayordomía. Y eso hay que entenderlo muy bien, hermanos. Una cosa es lo que Dios quiere para Mauricio Gómez y otra cosa es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay algo que sí es general y es el reino de los cielos, la salvación, eso es para todos. Pero las circunstancias, las características, los pormenores secundarios en el caminar hacia ese objetivo son individuales, hermano. Son individuales. Evidentemente, un futuro, no sabemos cuánto sea ese futuro, no sabemos cuántos años. Sí sabemos que después de que cesara el éxodo, la diáspora judía por la tierra, que es en la conformación del Estado de Israel, año 48-49, Dios ha dicho que a partir de allí no va a pasar una generación hasta que esto se cumpla, o sea, hasta que se cumplan los días finales del Señor, la última semana, la apertura de los juicios de Dios, el día de la ira de Dios. Y es bien sabido que los conceptos de generación en la Biblia, en la tierra, varían. Y conforme a Dios, hay dos formas de mirar una generación, una que puede ser de 100 años y otra que puede ser de 120 años, que es a lo máximo que puede aspirar a vivir un ser humano. Usted lo ve por la televisión, 106, 107, 110, el más viejito por allá, en algún rincón de la tierra tiene 114, 115 años, una cosa absolutamente excepcional. Entonces, si son 120 o 120 años y no va a pasar esa generación, estamos hablando de un margen de años que no podemos dar una fecha exacta. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque yo lo invito a que no caiga en la trampa de estar pendiente de una fecha. No caiga en esa trampa y entonces ¿cuándo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Y la marca de la bestia? Esas cosas las sabemos, hermano. Evidentemente usted, el día que pase, si usted está o no está, si le toca a sus hijos, a sus nietos, ese día a esa persona con claridad le va a tocar decirle al sistema financiero y sistema del mundo, no, eso no va conmigo. Y dependiendo del lugar de la tierra, la persecución será mayor, la hostigación será mayor o menor. Pero los detalles individuales para cada quien será Dios el que los irá haciendo claros. Y para eso depende el día a día. También depende de una carrera con paciencia y una carrera perseverante, una carrera mesurada, sobria y esperando en Dios. El día a día es vital, hermano. Por eso el desánimo no es un aliado, el doble ánimo no es un aliado. Tenemos que desechar eso, hermano. Y en prepararnos en el día a día, la palabra que Dios tiene, no la palabra que a nosotros se nos ocurra, no una palabra efervescente, no una palabra emocional, sino lo que viene del cielo, la instrucción para el día de hoy, para el hoy, hermano. Dios nos dio una instrucción el viernes, Dios nos dio una instrucción el domingo pasado, Dios tiene una instrucción para hoy. El viernes fue liberación del espíritu de la religiosidad para pasar por otras áreas de liberación que necesitamos como una preparación para el día del regreso del Señor o para el día que Dios llame por nosotros, hermano. Porque la palabra dice que no todos quedaremos y no todos moriremos, dice el apóstol Pablo. Algunos morirán, otros se quedarán. Pero para todos necesitamos prepararnos en el día a día. Y para eso es importante, con claridad, con mucha mesura, escuchar la instrucción de Dios, amén. Y lo que Dios me ha hablado a mí para el día de hoy es algo muy importante. Y me habla acerca de las cosas que
cosas en las que la iglesia no debe caer. Y si cayó, tiene que salir de allí. Amén. Así se llama la predicación. Cosas en que la iglesia no debe caer. Y si cayó, debe salir de allí. Me parece que es muy claro, ¿no? Por lo menos el título. Y para poder entender eso, no hay mejor libro que el del Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis estamos viendo a 7 iglesias que son un referente muy claro del cuerpo de Cristo. Iglesias con virtudes, iglesias con errores, con virtudes y con manchas. Y en lo que hoy quiero enfocar es en la parte de la mancha, no en la virtud, sino en la mancha. O sea, vamos a arrancar por lo que no se debe hacer, hermano. Para que usted lo aplique, para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida congregacional, corporativa en Cristo, pero también para que la apliquemos en nuestra vida individual, hermano. Y tomemos esta palabra para que sea un fruto eficiente. Y la tomemos también para que sea colocada como un atavío o parte del atavío, del ropaje espiritual que tenemos que tener en idoneidad cuando nos encontramos con el Señor. El día del juicio y el día de las bodas, que las bodas serán como la consecuencia del juicio, nuestros ropajes tienen que ser dignos, hermano. Amén. Porque Cristo no se va a casar con cualquiera, ¿no? Cristo no se va a casar con aquel que no esté preparado, con aquel que no esté listo, hermano, con aquel que no tenga el atuendo correspondiente. Él no se va a casar con esa persona ni con esa iglesia. Entonces, esto es bueno para tomarlo para nosotros, partiendo de mí mismo, sea para tomarlo o para recordarlo o para reforzarlo, hermano, porque depende mucho del nivel en el cual el cristiano esté. Nivel pequeño, nivel mediano, nivel alto. Pero Dios va a hacer una obra magnífica porque en el reino de los cielos solamente hay, en la puerta de entrada tiene una silueta específica, que es las medidas de Cristo. El que no tenga esas medidas no va a poder pasar. Lo que quiere decir que uno no puede arrastrar a otro, o uno no puede, como dicen por ahí, colincharse. No puede. No va a poder hacerlo. La palabra nos explica en varios escenarios que no es posible caminar por atajos, entrar por ventanas o entrar sin el atuendo indicado a las bodas del Cordero. Entonces, vayamos al libro de Apocalipsis, hermano, y empecemos esta disertación de la palabra. Amén. Quiero que vayamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipsis. Dice el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, está hablándole a la iglesia de Éfeso. Pero no voy a hablar todo acerca de la iglesia de Éfeso, voy a puntualizar en el aspecto negativo de la iglesia de Éfeso, que está en el versículo 5. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Porque en el versículo 4, mire lo que dice. Mencioné primero el 5, pero para poder entender el 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, meditemos acerca de qué es el primer amor y de cómo se cae de allí, porque evidentemente de donde cayó Éfeso es del primer amor. Y en ese versículo 5 habla acerca de las obras. Quiero dar una claridad para que usted lo entienda de una vez por todas, y en el nombre de Jesús pido que esto quede claro, en el nombre de Jesucristo, para que haya claridad acerca de las obras. Así como lo que estoy hablando
tiene que ver con cosas importantes y con cosas secundarias, las obras también tienen obras importantes y obras secundarias. La iglesia cristiana, mucha de la iglesia cristiana, cayó en un error, hermano, y es darle una prioridad a lo que es secundario, poniendo un aislamiento en lo que es importante. Entonces voy a explicarlo desde lo que la palabra está diciendo acá, pero también voy a hablarle acerca de la experiencia que yo tuve. En la iglesia a la que yo llegué, curiosamente se hacía un énfasis radical acerca del servir. Sirva, hermano, tiene que servir, tiene que hacer, tiene que ir allí, tiene que ir allá. La disciplina, hermano, el trabajo en la obra de Dios, en los negocios de Dios, es vital. Pero allí tenemos que evaluar y ponderar qué es importante y qué es no. La iglesia de Éfeso cayó en un error garrafal, no es cualquier error. Cayó en el error de darle una prioridad a las cosas menos importantes, a los maquillajes, a las arandelas, a las cosas de poca significancia. Y eso suele ocurrir mucho en la iglesia cristiana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pared vamos a pintar? ¿Qué actividad vamos a realizar? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué grupo conformamos? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Qué piso ponemos? ¿Qué techo ponemos? ¿Qué tan grande es el edificio? Mire, hermano, hay iglesias, congregaciones, donde yo me quedo aterrado la cantidad de espacios que tienen. Grupos de personas casadas, grupos de casados ancianos, grupos de casados jóvenes, grupos de jóvenes casi niños, grupos de jóvenes, grupos de jóvenes adultos, grupos de escuela dominical de párvulos, escuela dominical de más grandecitos, escuela dominical de preadolescentes, grupo de pastores de solteros, grupos de personas empresarias, grupos de personas no empresarias. Una cantidad de escenarios, espacios creados para que se ande en un itinerario agobiante, agotador, estresante, tratando de alcanzar cúlmines, objetivos terrenales de crecimiento, de estructura humana, que nada tiene que ver con las obras primarias, las obras importantes en Dios. Y podemos poner un ejemplo bíblico para poder entenderlo mejor. Marta y María, hermanas de Lázaro. Para poder comprender este error. Ante la presencia del Señor en su casa, una tenía una tendencia y otra tenía otra tendencia. María, creo que era la menor de las dos, ella era tendiente a darle prioridad a lo que el Señor hablaba. El Señor ha llegado, hay que escucharlo, y lo hacía en una actitud de postración, de admiración, de adoración a Él, que tiene más que una posición física, es una actitud del corazón, de adoración, de decir, mire, el Rey de los Reyes ha venido, está viniendo a mi vida, voy a escucharlo. Para que usted entienda también que escuchar la palabra de Dios hace parte de la adoración a Dios. Una adoración ya en una forma más pasiva, más contemplativa. María estaba pendiente de las cosas importantes. Marta, en cambio, estaba de aquí para allá, alistando comida, limpiando, subiendo, bajando, cargando. Claro, seguramente lo hacía en función de la visita del Señor. Pero por estar en esas cosas, omitía lo importante, que era escuchar al Señor y tener un tiempo especial con Él. La iglesia cristiana se encargó de fortalecer las arandelas y ha descuidado lo importante, el primer amor, el enamoramiento profundo del Señor.
Y se llama primer amor porque es el nivel más elevado de amor. O sea, cuando me habla de primer amor, tiene dos perspectivas. El amor más profundo, más elevado, más prioritario, pero también me habla de la reacción que tengo ante la salvación del Señor, ante la situación de la que el Señor me excluyó y por la cual me salvó. Eso hace que yo entre en un primer amor, en amores con Él. Orando. ¿Y de qué se trata? De orar, pero no simplemente de orar, de meterse, de sentir su presencia, de tener amores con Él, de tener intimidad, profundidad con Él, pasión por Él, un fuego, un corazón encendido por el Señor. Y entonces, cuando una persona entra en la parte rigurosa, exacerbante de la obra secundaria, de la obra superficial y de poco significancia, cae del primer amor. Y es una situación muy compleja, hermano, porque es como si la llama se apagara, como cuando en un matrimonio la llama se apaga, el fuego matrimonial se apaga, la pasión, se acaba el amor, viene un fastidio entre la pareja, una rutina. Claro, el uno trabaja, el otro también, están los hijos, pero ya que es como la mayoría de los matrimonios viven, ya en una dejadez, ya en un aburrimiento, en una rutina deteriorante, oxidativa, porque ya no hay amor. Ahora, si a nivel matrimonial entre parejas es algo grave, a nivel espiritual con Cristo es algo catastrófico, hermano. Si usted ha perdido el primer amor, está en un problema. Si usted le dio prioridad a las obras secundarias, los maquillajes, a las fachadas y no a la estructura, tiene un problema, hermano. Y Dios dice que hay que salir de allí. Está advirtiendo, dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando el Señor dice arrepiéntete, está hablándole de que hay que salir de esa condición ya. Le voy a decir algo, no es fácil. No es fácil. Así como recuperar un matrimonio a nivel humano no es fácil, recuperar una relación con Dios no es fácil. Eso no se logra con una serenata, con un ramo de flores, con una chocolatina, como hacen los hombres, ¿no? Cuando traicionan a sus esposas. Creen que con una serenata, con unos chocolates suizos y un ramo de flores, van a recuperar a sus parejas. Les digo, no. Tiene que haber un cambio profundo y tiene que haber una consistencia en ese cambio. Eso no es decirle al Señor, ya tomando el tema del Señor, Señora, estoy arrepentido, aquí arranco. No, hermano, tiene que insistir. Una de las cosas que va a vivir una persona que ha perdido el primer amor es que deja de escuchar la voz de Dios. Jesucristo, el Señor, el Espíritu Santo, el Padre se vuelven como mudos. Aplican la ley del hielo. Y usted tiene que perseverar hasta volver a reencontrarse con Él. Tiene que insistir. Un día, 2 días, 3, seguir. Eso es como cuando usted está tratando de encender un carbón mojado, hermano, que se apagó. No es fácil. El carbón tiene que secarse. Hay que empezar a meterle fueguito a eso. Hay que soplar, hay que insistir, hay que revolver hasta que después de tanta insistencia, ese fuego empiece otra vez a prenderse, se encienda un carboncito, se enciende el otro, pero tiene que perseverar. Y yo le voy a decir algo, la clave de la perseveración en esta condición se llama la expectativa de condenación, la expectativa de muerte eterna que hay delante de usted. Si usted no quiere ser librado del infierno, tiene que recuperar el primer amor, hermano. Y aquí dice, arrepiéntete, dice el Señor, y haz las primeras obras.
cuando me amabas, cuando te abrazabas a mí, cuando pasabas tiempo en intimidad conmigo, en oración, en mi presencia, cuando me adorabas de todo corazón, cuando tu vida era completamente rechazando el pecado, la vida mediocre. Vuelve a eso, dice el Señor. El Señor está diciendo, vuelve a eso, querido hijo. Y hay una advertencia para el que no lo haga. Dice, pues si no, vendré pronto a ti. No dice, vendré más tarde a ti. Dice, vendré pronto a ti. Está hablándome de que el tiempo es reducido, hermano. No queda mucho tiempo para salir de esa condición. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Quitar el candelero, hermano, es, sin lugar a dudas, perder la salvación. No tener la oportunidad de brillar con Cristo para la eternidad, hermano. Ese es el primer error en el que no hay que incurrir. Para el que ha caído de ese primer amor, le digo, esfuércese por recuperarlo lo más pronto posible. Permita que Dios haga una circuncisión en su vida. Permita que aléjese de todo tropiezo para alcanzar eso. Llámese como se llame, trabajo, llámese como se llame, familia, llámese como se llame, mundo, llámese como se llame, dinero. Aléjese de eso y recupere el primer amor. Si el tropiezo es porque usted es una persona briosa, intemperante e impulsiva, tiene que dejar eso. Mire, hermano, le voy a decir algo. No es válido delante de Dios decir, es que así soy yo. Ese no es válido. Es que yo soy así, impetuoso, impetuosa, intemperante. Me gusta estar de arriba para abajo, me gusta andar cargando de a 5 bultos de cemento. A mí lo que me gusta en la iglesia es servir, poner piso, limpiar paredes, limpiar sillas. Eso no es válido, hermano. Deje eso. Yo como pastor se lo digo. Ahora, en este tiempo más, porque ¿qué sillas vamos a limpiar? Por mucho la que está sentado usted hoy ahí. Dios ha permitido este tiempo para que usted recupere el primer amor, hermano, para el que lo ha perdido. Para el que no lo ha perdido, para que se aferre a Él como nunca. Como nunca. Si hoy amaba al Señor, ámelo más, ore más, adórelo más, de corazón. Santifíquese más, dice la palabra. Ame más. Sea una persona de mayor misericordia. Potencie ese fuego del primer amor. Y si está allí, no lo pierda, hermano. Porque mire la consecuencia. Una exponencia, una exposición, un riesgo de perder, de que sea quitada la llama, de que sea quitada y cortada la llama, de quitar el candelero del lugar. Eso es lo primero en lo que no hay que caer, hermano. Lo segundo, más adelante, hablándole a la iglesia de Pérgamo, hermano. Dice en el versículo 14 y 15, voy a leer los dos versículos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Escuche esto, hermano. Vuelvo y hablo de las cosas que son generales, colectivas, y las cosas que son individuales. Cuando hablamos de cosas colectivas, entonces esta palabra le está hablando a pastores de iglesias, de congregaciones, acerca de personas, posiblemente ministros, que están exponiendo y enseñando las doctrinas de Balaam y de Balac, y las doctrinas de los nicolaitas. ¿Qué son las doctrinas de Balaam y de Balac? Primero que todo eso.
Balaam fue un profeta, un mercader de la fe, lo que hoy pulula por todas partes, que fue contratado por un enemigo de Israel para que, siendo profeta, como sabía que era profeta y que lo que un profeta dice se cumplía, profetizara maldiciendo a Israel para destruir, para que Israel fuera destruido por la maldición. Pero fue un profeta que, viendo Dios lo que estaba pasando, Dios le impidió que maldijera a Israel. Y lo único que salió de la boca de Balaam fue bendición, pero fue porque Dios tomó el control de la lengua de Balaam. Al verse frustrado por esto, tanto Balaam como Balac, el mismo Balaam profeta le dijo a Balac, le enseñó a Balac la estrategia para que, como no podía maldecirlos por la profecía, hicieran caer al pueblo de Israel en pecado. Entonces Balaam le dijo: estos hombres tienen una debilidad, le dijo a Balac. La debilidad son las mujeres, y especialmente las mujeres moabitas, mujeres que les gustaban la fornicación, eran mujeres de enorme sensualidad y eran mujeres que les gustaba vestirse con vestidos transparentosos. Cualquier parecido con la realidad de hoy en el mundo es coincidencia, diría yo. Entonces les dijo: sáquele algunas de estas mujeres a ellos y verán cómo van a caer en la trampa. Y así fue. Entonces, aplicado eso a este tiempo, la doctrina de Balaam es una doctrina que lleva a la gente a caer en la fornicación, en el tropiezo sexual, en el libertinaje sexual. Y lo grave no es simplemente eso, sino que se vuelve algo normal en las congregaciones. Pastores, congregaciones que aceptan con absoluta tranquilidad los ennoviamientos prematuros, los reennoviamientos, las infidelidades en el estado del ennoviamiento, por tanto aceptan fornicaciones, aceptan uniones libres, aceptan libertinaje sexual en las congregaciones como algo normal, como algo que hace parte del normal proceso del cristiano. Eso a nivel de las congregaciones, pero también a nivel individual. Usted, hermano, pudo haber caído en la aceptación de esta doctrina. ¿Cómo? Por la comezón de oír, hermano. Hay algo que se llama la comezón de oír. Personas que tienen un fetiche por andar escuchando cuánto predicador habla, cuánta enseñanza por internet aparece, cuánto canal de televisión está encendido. Tienen comezón de oír mil cosas que, porque creen que son de ministros y personas aparentemente cristianas, entonces son verdades reveladas. Y eso, combinado al desconocimiento bíblico, hace que personas en masa acepten estos dogmas y doctrinas que son del diablo, hermano. Hermano, la unión libre no es algo bueno. El desenfreno en los adolescentes no es algo normal. No lo podemos ver como algo normal. La fornicación en la iglesia no es algo normal. Así lo diga un pastor. La palabra de Dios nos dice que no es normal. Pero no es solamente eso lo que hace parte de la doctrina de Balaam y de Balac, sino de algo aún un poco más desconocido, y es comer las cosas sacrificadas a los ídolos, hermano. Que viene siendo ya una fornicación a un nivel espiritual, hermano. Y quiero explicar esto. Lo voy a explicar desde un ejemplo, hermano. Yo que vivo acá en el Huila. En el Huila hay una celebración a mediados de año que se llama las fiestas de San Juan y de San Pedro. Ese es el tiempo en el que la gente se desenfrena en toda serie de pecados aborrecibles para Dios: las borracheras, las orgías, las fornicaciones, los adulterios y la gula, y todo está acompañado de un entorno
parroquial, jolgorioso, folclórico, donde también hace parte la gastronomía, hermano. La gastronomía de mitad de año en el Huila se basa prácticamente en una comida que se llama el asado huilense. Ahora, conforme a la ley de Cristo, ya lo que es santificado por su nombre no se puede llamar inmundo. Pero hay escenarios y contextos que usted tiene que conocer para comprender qué es consumir lo sacrificado a los ídolos. Aquí, a mediados de año, los dueños de los hatos de cerdos llevan a los curas, a los sacerdotes católicos, a que rieguen agua bendita sobre los marranos. Marranos que son sacrificados y sangre derramada en medio de un contexto de una celebración pagana. Una celebración pagana es una celebración, un rito, un culto que se le hace a un Dios que no es el Dios de Israel. Ese sacrificio, que después se convierte en un plato de comida, viene siendo un ejemplo de lo sacrificado a los ídolos. O sea, el problema no es si usted come cerdo o no. El problema es el comerlo en qué contexto. Y aprovecho para dar un paréntesis, sin querer desinflar a nadie el día de hoy. Pero usted que durante toda la vida ha escuchado acerca del Día de la Madre, usted tiene que entender que los orígenes del Día de la Madre son orígenes completamente paganos, hermano. Porque el Día de la Madre surge en una celebración a una diosa llamada Cibeles en Grecia. Hay un famoso monumento en Madrid que se llama la Torre de Cibeles. Una torre con una estatua de la diosa Cibeles. Allá es donde los hinchas del Real Madrid van a celebrar los triunfos del Madrid. Para que vayan lanzando las cosas, ¿no? El fútbol, ¿qué trae de por medio? Es un culto eminentemente idolátrico. Cibeles viene siendo la mamá de los dioses del Olimpo. Costumbre que después, obviamente, Roma tomó para la diosa correspondiente a ellos, y que, como no es extraño, la Iglesia Católica absorbió para después convertir en un culto aparentemente cristiano, un culto a María, la prolongación de una celebración realmente pagana. ¿El mes de María cuál es? Es mayo. El mes de María es mayo. El culto idolátrico, entonces, eminentemente a María es en mayo. Y en parte también en diciembre, cuando celebran la Inmaculada Concepción. Entonces, hermano, esto tiene un origen pagano. Parece muy bueno. Y todo tipo de celebración pagana siempre tiene un lado gastronómico. Entonces hay mucha gente que sacrifica a los animales para esos banquetes, derramando su sangre a esos ídolos. Si usted come de esos banquetes que hacen parte de esas celebraciones, se está haciendo, por conocimiento o desconocimiento, partícipe de esas, de lo sacrificado a los ídolos. Eso también hace parte del culto a Balaam y a Balac. Fornicación espiritual, fornicación física, pecados sexuales y comer lo sacrificado a los ídolos. Dios dice, no va más con eso. Usted, hermano, ha hecho un trato con Dios de querer ser libre, hermano. Y la libertad comienza con la exposición de la verdad, hermano. Yo sé que para algunos de ustedes esto puede ser bastante confrontante, pero el conocimiento de las cosas genera un compromiso en uno, hermano. Por eso los pastores Antonio y Mauricio desde hace mucho tiempo no le ponen atención a estas cosas. Nuestro enfoque es que usted tenga una relación bella con el Señor Jesucristo, pero las cosas seculares, y más cuando tienen un surgimiento dentro de la oscuridad y del paganismo, no tiene que hacer parte de nosotros, hermano. Si usted quiere ser libre, escuche esto y tome medidas.
y tome medidas, hermano. No aceptando las doctrinas de Balaam y de Balac para su vida. No aceptándolas a nivel de la congregación, ni aceptándolas al nivel individual de su propia vida. Pero también dice acá, dice en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas venían siendo, eran una secta de corruptores de la doctrina de Cristo. Eran sobre todo personas apegadas a las corrientes del mundo. Confundían libertad con libertinaje y agredían enormemente con sus costumbres la moral cristiana y los principios cristianos. Hay una tendencia, hermano, en muchos predicadores a violentar los principios. Hermano, los principios bíblicos están muy bien expuestos, hermano, y están en la palabra, y son enfoques que damos regularmente en nuestras enseñanzas, hermano. Son principios que no se pueden negociar. El mayor de ellos hace parte del primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Eso no es negociable, hermano. Principio como que la salvación se obtiene por fe no es negociable. Principio como que la fe tiene que estar respaldada por obras no es negociable. El principio de que tenemos que ser santos no es negociable. El principio de que ya no podemos vivir bajo la práctica del pecado no es negociable, hermano. Cuando usted escuche de que no, es que yo tengo permiso para pecar de vez en cuando, Dios me entiende, Dios conoce la intención de mi corazón, no negocie con eso. Principio como que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, no es negociable, hermano. Principio como el que no debemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es negociable. No es negociable. Así como el ser personas de misericordia no es negociable. Así como el que tenemos que ser adoradores en espíritu de verdad no es negociable. Los principios bíblicos no son negociables. Ser un nicolaíta es contender contra los principios bíblicos, principios de Dios, de la doctrina de Cristo. Si usted, hermano, ha aceptado eso en su corazón, si una persona que mantiene permanentemente contendiendo contra la verdad de Dios, aléjese de eso. Y aléjese de las doctrinas de Balaam y de Balac, porque mire lo que dice allí en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, los que practican estas cosas y perseveran en estas cosas, ya no es simplemente que Dios viene a quitar un candelero o a poner una pequeña sanción. Está diciendo aquí la palabra que aquel que permanece en estas cosas, Dios mismo en persona peleará contra usted. Y yo le digo, hermano, una pelea contra Dios, ¿cómo puede ser eso? Sino que Dios lo aplaste a uno en un segundo. Dios peleó contra 185,000 soldados asirios y los aplastó en un solo movimiento. Cayó una plaga sobre ellos y los mató a todos. Así es pelear con Dios. En un segundo, Dios convirtió a alguien que era un ser de luz como Luzbel y lo convirtió en el diablo. En un segundo hizo aparecer fuego en el centro de Satanás y lo convirtió en una abominación. No es bueno tener a Dios de enemigo, hermano. Es mejor tenerlo de amigo. Por eso salga de estas cosas. Amén. Arrepiéntase de estas cosas. Escuche solamente lo que es de Dios. Quítese la comezón por andar escuchando cosas y aceptar verdades que no lo son. Mentiras como si fueran verdades. Amén. Más adelante dice, en el versículo 20, hablándole a la iglesia de Tiatira, dice:
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Básicamente la iglesia de Tiatira tenía un problema similar al de la iglesia de Pérgamo, pero ya no bajo una influencia llamada Balán y Balac, sino bajo una influencia llamada Jezabel. Jezabel era posiblemente una mujer que estaba enseñando en Tiatira, y era una mujer que entre líneas, entre aparentemente doctrina cristiana, estaba realmente enseñándole a los siervos, a las personas de esa congregación, a convivir a convivir en medio de la seducción y la fornicación. Entonces se la va a poner fácil. Mujeres o hombres influidos por un espíritu, porque realmente es un espíritu llamado Jezabel, y que en medio de la cohabitación, de la convivencia, de la enseñanza, de la instrucción en el medio de las congregaciones, botan pautas para que la gente viva en medio de la fornicación. Es normal. Si tú amas a tu novio, puedes tener relaciones con él, pues solo si lo amas. Yo lo escuché, yo vi siervos diciendo esto. Y en pleno seminario bíblico, para que usted se quede más aterrado. Un hombre que decía que para que se tipificara una fornicación había que acostarse era con una prostituta. Pero si no, si era con la novia no había problema. La unión libre, no importa. Eso lo enseña Jezabel. ¿Qué otra cosa enseña Jezabel? Colócate más, amplía ese escote, hermana. Desnúdate un poco, súbele a la falda, colócate un pantalón bien apretado, claro, para tu esposo. Es algo curioso, ¿no? Las mujeres supuestamente se visten para el esposo, pero al único que no ven en todo el día es al esposo. Entonces, ¿para quién se visten? Esto hace parte del mundo. El mundo vive en eso. Entre más apretado el pantalón, entre más alta la falda, entre más abajo, más se note el liguero, mejor. Entre más se vea el busto, mejor. Entre más sensual, mejor. Pero la iglesia no, hermano. El Señor no enseña así. La mujer como mujer, con su santidad, y el hombre como hombre en su santidad. Amén. El cielo es el mejor ejemplo de la santidad. Si usted algún día tiene una visión celestial, lo único que no va a haber allí es piel humana. Ni pantorrillas, ni escotes, ni vestidos de baño, ni pantalonetas. Gente completamente ángeles, seres de luz, y el mismo Dios con unos trajes santos, hermano. Hasta no se ven ni los pies de lo largos que son. Y ni hablar de lo que hay debajo, toda una serie de atuendos que hablan de la santidad, hermano. Evidentemente es una santidad que tiene que fluir primeramente en el corazón, para que no le pase lo de la hermana. Yo conocí el caso de una hermana que era intercesora en una iglesia. Uy, ¿cómo ora la hermana? Tiene el cabello largo y la falda larga, y en la noche trabajaba de prostituta. Yo lo conocí el caso, porque sufría de ninfomanía. Entonces la santidad tiene que surgir de acá, pero la santidad que surge de acá se nota en el exterior, hermano. El Espíritu Santo lo lleva a uno a cubrir todas sus áreas expuestas. El Espíritu Santo nos lleva a tener una santidad interna, pero también externa. Y los siervos no tienen por qué andar enseñando eso. Los siervos de Dios tienen que enseñar la santidad y el amor por Dios y el amor por el prójimo, hermano. Entonces, si usted ha colitado con estas cosas y ha comulgado con estas cosas, arrepiéntase, hermano. Además que es otro ente espiritual que enseña, como enseña también Balán y Balac, a comer
lo sacrificado a los ídolos, que es algo que ya expliqué, que es la fornicación espiritual. Guárdese de eso, hermano. Tome esta verdad hoy y comience a ponerla en práctica, no por hacerme caso a mí, hágale caso a Dios, porque hacerle caso a Dios es tener la puerta del cielo abierta para que usted entre, hermano. Amén. Allá entrarán solamente los obedientes, los contenciosos, los desobedientes, los nicolaitas que se la pasan protestando contra la verdad de Dios, no van a entrar. No entran. Y dice acá en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Y miren lo que dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La testarudez, hermano, la obstinación, el orgullo, es algo que Dios aborrece. Dios ama al manso, al humilde. ¿Quién es el manso y humilde? El que Dios le habla y dice, sí, Señor, voy a hacerlo. Y se apresura. Tiene celeridad en cumplir lo que Dios le ha mandado a hacer. Amén. Tenga celeridad para eso. Eso es otra cosa que usted no debe hacer. Ya estamos hablando de varias cosas. Sigue más adelante diciendo, le dice a la iglesia de Sardis, mire el problema de Sardis, hermano. Está en el versículo 1, dice, en la segunda parte, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué es esto, hermano? Es algo que es muy normal en la iglesia. Personas que se la pasan proclamando su supercristianismo. Personas que se la pasan proclamando su relación tremenda con Dios. Personas que se la pasan, ahí vamos exponiendo su profundidad espiritual, su condición de enorme estatura espiritual. Mire, ya una persona que se la pasa en eso, ya da una impresión. Persona que se la pasa hablando de que Dios lo ama, que es la consentida de Dios, que es el consentido de Dios, que tiene, que tiene 10 dones más de los que la Biblia dice, que es la superprofeta, el superapóstol, que todos los días va al cielo, que todos los días el Señor se sienta en su cama, lo ve con... Hay gente que se la pasa en eso, tratando de despertar la envidia en los hermanos. Ese es Sardis. Se la pasa toda hora diciendo que es un cristiano de un corazón enorme, hermoso. Pero mire lo que dice Dios. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto, dice. El viernes pasado, este viernes hace 2 días, hablamos acerca de un espíritu que tiene que salir de nuestras vidas, que se llama el espíritu de la religiosidad. El espíritu de la religiosidad es el que no permite que veamos la realidad. Era el espíritu que estaba allí en los fariseos, que se creían inmaculados. El pueblo de Dios oraban y ayunaban y diezmaban y le hablaban a Dios y se creían la estirpe de Dios. Y aquí está el pueblo vivo de Dios, el pueblo escogido, los hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo el Señor? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? También les dijo sepulcros blanqueados, por fuera blancos, por dentro llenos de huesos muertos y podridos. Ese es Sardis. Un verdadero cristiano no se la pasa alardeando, hermano. Dice la palabra de Dios que el verdadero amor no es jactancioso, no alardea. No se la pasa sacando pecho diciendo, yo soy un enorme hijo de Dios, el consentido, la sierva, el siervo de Dios, el favorito. No. Vive más bien muy... Poco habla, mucho es. Un verdadero hombre de Dios no anda alardeando, hermano. Y yo conozco muchas personas, no sé si de pronto lo han detectado, que ven al pastor Mauricio que
cuando ya llevan hablando 10 minutos, se sale por la tangente. Me voy, me salgo de la... Hermanita, hermanito, Dios le bendiga. ¿Sabe por qué es? Porque noto que usted alardea mucho. Me gusta andar con los humildes, hermano, con los mansos, con los que no se creen nada, con los que no alardean, hermano. Con eso me gusta andar. Con los que tienen de verdad Cristo en su corazón, pero de verdad, no de palabra, de verdad. Con los que tienen el Espíritu Santo, que es lo otro que no tiene Sardis. La vida viene por el Espíritu Santo, por Cristo y por el Espíritu Santo. No tienen a Dios en su corazón. Y le digo una cosa, este ya está muerto, Sardis está muerto. Mira el versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, dice. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, ¿cómo está la persona muerta? En oscuridad, hermano. La persona cree que está en luz, pero está en oscuridad. Y está diciendo el Señor, la forma de arrepentirse es: lo que has recibido y oído, guárdalo. Se está oyendo palabra y no la pone por obra. Ponga la palabra de Dios por obra. Y pida al Espíritu Santo para que lo ayude en esto, hermano. Porque solo no va a poder. Ponga la palabra del Señor por obra, hermano. Y arrepiéntase de todo esto. Porque miren lo que dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si estaban vivos y se murieron. O sea, escuche esto: esta gente de Sardis, que estaba muerta, era gente que alguna vez tuvo vida. Claro. Casi que puede ser muy similar a perder el primer amor. Estaban vivos, pero no se sabe qué pasó en sus corazones. No guardaron sus corazones, no guardaron su vida espiritual y murieron espiritualmente. Y una vida muerta habla de puras obras muertas. ¿Qué son las vestiduras del cristiano? Sus obras justas, hermano. Su primer amor, su intimidad con Dios, su misericordia. Todo eso es el andamiaje de vestiduras vivas. Las vestiduras muertas son harapos, mantos de muerte que huelen mal, podridos están. Y todo eso, ¿sabe por qué? Porque en algún momento hubo palabras que, habiéndolas recibido, no las pusieron en práctica. Ese es el mayor gesto de arrogancia de una persona. Dios me habló y yo no hice caso. Ahora, muchas veces la persona cree que el que ha hablado es el interlocutor. Mire, sus pastores somos interlocutores. Yo le puedo asegurar que si en algún momento lo he llamado a usted, más allá de las predicaciones que se dan cada domingo, viernes, que Dios está hablando, pero de pronto lo he llamado para decirle algo decirle algo importante para su vida, ha sido de parte de Dios. Dios lo va madurando a uno, hermano, y uno va desarrollando la capacidad para solamente hablar lo que Dios tiene que hablar. Y si usted ha tomado esas palabras particulares para usted y se ha cerrado a la banda, porque de pronto el pastor le cae mal porque es calvito o porque tiene barba, y dicen: no voy a hacer lo que el pastor me dijo, pues entienda que no fue el pastor el que lo dijo, fue el Señor Jesucristo. Y la palabra dice que el que recibe a mis enviados me recibe a mí. Y por ende, por regla de 3, cosas que usted aprendió por allá en primero bachillerato, el que no lo recibe a uno, no lo recibe a él, hermano. Así de sencillo es el cristianismo. El que practica el pecado, ¿cómo se llama? Del diablo, dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y el que no practica el pecado, ¿quién es? De Dios. Nacido de nuevo. Así es, ese es el cristianismo en una frase. Esto no tiene matices, esto no tiene espectros.
Esto es A o B, blanco o negro, hermano. Así el Señor está hablándole a las iglesias, que es el reflejo de nosotros mismos como iglesia, hermano. Hermano, declara la palabra de su vida que dice: no moriré, sino que viviré. Amén. Ore todos los días eso en medio de su oración: Señor, no moriré, sino que viviré. Y si usted percibe que está tratando de venir dardos de muerte espiritual para su vida, ate ese espíritu inmundo y échelo al abismo. No lo acepte en su vida. Si viene incredulidad a su vida, repréndala. Si viene cobardía a su vida, repréndala. Si viene rebelión a su vida, repréndalo. Aprenda a pelear, hermano. Como guerrero espiritual, pelee. Ah, es que me siento desanimado. ¿Qué tiene que hacer? Reprender el desánimo. Atar los espíritus de tristeza, de depresión. Ate lo que viene y lo está apartando de la verdad. Porque a veces la persona, ay, amanecí y repentinamente el pastor Mauricio me cae mal. ¿Por qué? ¿Quién cree que está haciendo eso? Y el diablo no faltará diciendo: el pastor Mauricio está orando contra ti. Él es el que te odia. Y la persona que no entiende acepta las propuestas del diablo, y cuando viene a mirar, tiene el corazón corrompido, lleno de muerte, y pasa de muerte, estaba vivo y pasó a la muerte por no vigilar. Por eso dice acá en el versículo, la segunda parte del versículo 3, dice: pues si no velas, ¿en qué tiene que estar un cristiano? Velando. Usted vela en la oscuridad, necesita una lámpara. Usted necesita una lámpara potente, un fuego potente para velar, hermano. Estar pendiente, detectar con discernimiento qué es lo que el diablo quiere para que usted, cómo quiere el diablo afectarlo a usted en su corazón y en su vida espiritual. Y como arranqué diciendo, cuidado con el doble ánimo, el diablo quiere desanimarlo, apartarlo del camino, para después, ¿cómo? Engullirlo, hermano. Tengan cuidado con esto y apártese de esas cosas y arrepiéntase, y las palabras que Dios pone para su vida, póngalas en práctica. ¿Cuándo, pastor? Ya. Amén. No mañana, no en una semana, no en un mes, ya. Amén. Amén. Sigue diciendo allí más adelante, vamos avanzando. Le dice a la iglesia de Filadelfia, que le habían hablado a uno que era la iglesia siempre ideal, pero es una buena iglesia, una buena congregación, pero tiene un pequeño problema. Aquí está. Dice, yo conozco tus obras, versículo 8. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es el pequeño problema que tiene Filadelfia? Poca fuerza. Y uno estudiando en el texto original, en el griego, tal parece que la fuerza de la que habla aquí el Apocalipsis está hablando de el poder del Espíritu Santo. O sea, la fuerza de Dios. O sea, poca fuerza es poca unción. Y si usted enlaza las enseñanzas, recuerde que el que tiene poco aceite, ¿qué viene siendo en la parábola de las 10 vírgenes? Una virgen negligente. ¿Cómo tiene que estar el redoma el que tiene que ser llevado con el Señor? Tiene que estar lleno de aceite. O sea, lleno de aceite es lleno de unción. ¿Y qué es unción? El registro, la evidencia de cuán profunda fue la relación que usted tuvo con Dios. Ahí está. O sea, era una iglesia que guardaba la palabra, que no negaba el nombre del Señor, pero era una iglesia de poca unción, poca fuerza. Era Filadelfia. Este tiempo más que nunca, hermano, porque es los tiempos ya se están acelerando, los tiempos finales. Es un tiempo que necesita mucha unción y se necesita de mucha fuerza, porque son tiempos turbulentos.
donde solamente podremos resistirlos si estamos en el vigor de Dios. Si andamos blandengues, debilitados, nuestros brazos van a caer, hermano. Y puede ser muy peligroso esto. No puede haber poca fuerza, no puede haber poca unción. Bueno, tiene que haber mucha oración, adoración, tiempo excelente con Dios. Y sobre todo obediencia, palabra que Dios dice, palabra que pongo en práctica. Si usted quiere la unción y quiere la fuerza de Dios. Amén. Y dice a la iglesia de la Odisea, para ir rápidamente, dice en el versículo 16. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De qué depende si es frío o caliente? ¿Qué es el frío? Conforme a la química, ¿qué es el frío? Es la ausencia de calor. ¿Qué es lo que da calor? El fuego. ¿En dónde tenemos que mantenernos? En el fuego de Dios, en la unción de Dios. Permanentemente. No podemos salirnos de allí. Si nos salimos de allí, nos comenzamos a entibiar. Y hay dos problemas con el entibiarse. Uno, Dios va a terminar vomitándome. Así lo dice. O sea, era algo que estaba algo que Dios tenía en la boca, era algo que estaba deleitando su paladar. Escucha esto. Cuando el Señor Jesús apareció para ser bautizado, ¿qué dijo el Padre? He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Traducido desde el griego es en quien encuentro deleite, quien deleita mi paladar. O sea, estar en la boca de Dios es que Dios me está paladeando, me está saboreando. Pero si me entibio, comienzo a ser repulsivo en la boca de Dios. Dios no acepta eso, no le gusta eso. Dios le gusta el fuego encendido, en su máxima potencia. Por eso el fuego donde se encontraron los 3 de Babilonia estaba calentado 7 veces. Ahí es donde le gusta estar el Señor. Y ahí es donde quiere que nosotros estemos con Él, hermano. Amén. Ese es el primer problema. Dios me empieza a coger fastidio y me va a vomitar. Lo segundo es que se pierde una noción, una perspectiva real de lo que somos. Porque dice en el versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué comienza a decir la persona que pierde la perspectiva? Que se empieza a entibiar. Dios me prospera en todo, soy el hijo de Dios. Dios no me falta, a mí no me va a pasar nada, yo voy a tener lo mejor de lo mejor de lo mejor. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aleluya. El aleluya está ahí incluido siempre. Aleluya, hermano. Eso es lo que el tibio piensa de él. Pero miren lo que piensa Dios del tibio. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, un don nadie, un papanatas, un perico de los palotes, para entenderlo en un lenguaje mucho más coloquial. No es nadie para Dios, alguien repulsivo para Dios, alguien ciego, como un loquito por ahí desnudo que está sin ropa. Así como el loco que camina por la calle y se cree Simón Bolívar o Napoleón. Así lo ve Dios a uno. Por eso la importancia de que el fuego tiene que reverberar. Así como la unción, la fuerza tiene que reverberar. Así como la vida tiene que reverberar. Y el primer amor nunca se puede apagar. Básicamente a través de lo que no se debe hacer en las congregaciones, en las iglesias, Dios me está hablando de cosas tendenciosas. Perder el fuego, perder la unción, perder la vida, perder el primer amor. Son como sinónimos. Así como sinónimos son las doctrinas de Balaam, de Jezabel o de la muerte espiritual.
o de la tibieza son iguales, consecuencias similares. Entonces, hermano, esto es lo que no se debe hacer. Para resaltar por último, en lo que más nos tenemos que enfocar, que está en lo que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Miren lo que le dice. Este es el que deleita el paladar de Dios. Dice, versículo 9 del capítulo 2, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Cómo? Tribulación. La iglesia que deleita al Señor, ¿en qué está? Tribulación. Si usted lo saca, lo desmenuza del griego, o sea, ¿de qué tribulación es la que habla el Señor? Se lo voy a explicar como lo más fácil posible. Es como ser un bicho raro para el mundo. O sea, está hablando de una iglesia señalada, perseguida, estigmatizada, calumniada, injuriada. La verdadera iglesia es aborrecida por el mundo. ¿No la quieren? Eso era Esmirna. Además, ¿cómo? Y tu pobreza, o sea, era una iglesia contraria a la Odisea. La Odisea, tremendo templo, tremenda bóveda de oro, tremendos salones, sillas reclinables, aire acondicionado personal, pantalla para que logre ver la cara del pastor porque está muy lejos, porque es una iglesia de 15,000 miembros, todos con camionetas, fincas, mansiones, piscina. En cambio Esmirna no. Esmirna era iglesia de garaje, en la casita, perseguida. La calumniaban, la señalaban. La cuenta bancaria en ceros. Pero dice el Señor, pero tú eres rico, dice. Por bienes espirituales. Terrenalmente imperceptible, pero en el banco celestial, cliente 1A. Very important person. Very important person, VIP en el cielo. En el cielo, ¿no? Es en el cielo, hermano. Dice la palabra de Dios que nosotros sembramos en corrupción, o sea, en estado terrenal, para recoger ¿dónde? En el banco Caja Social, en el banco de vivienda, en el banco de Colombia o en el banco celestial, en el reino de los cielos, hermano. Allá es donde saldrá a relucir el verdadero dividendo que usted tiene con Dios. Fulanito de tal, pase aquí al juicio con Dios. Traiga, le mandan, no sé, yo no sé si en el cielo hay cajeros. Señor cajero, tráigame aquí el balance de la cuenta bancaria celestial de fulanito de tal, de Pepinito Pérez. Si fue un hombre que procuró lo importante y se esforzó en eso, va a ser enorme el dividendo. Si se preocupó por lo secundario por encima de lo principal, o comulgó con el mundo, está, mire, en ceros. Recuerdo lo que vimos hace 2 domingos, creo que fue, o hace 2 domingos. El que tenía un talento lo escondió. El Señor le dijo: ¿por qué no lo llevaste a los bancos? ¿Por qué no fuiste al banco y lo multiplicaste? ¿De cuál banco está hablando? No está hablando del banco aquí, banco agrario, no. Banco celestial. Él es el que potencia la presencia, la fuerza, la unción, el fuego, el andar en el primer amor. Es el que potencia el fruto. Mire cómo todo se enlaza. De lo que carecían los demás, Esmirna no. Procuró lo importante, la unción. Y no tenía nada que saber. Cuando levantaron al paralítico en la puerta allí del templo, ¿cuánto dinero tenía Pedro? ¿Cuánto dinero tenía Pedro ese día? Posiblemente iba con Juan, le tocó orar por el almuerzo. Señor, estamos pelados, Señor.
Desde que dejamos de pescar, la cosa no ha estado fácil, Señor, pero tú eres nuestro proveedor. Sí. Pero ¿sabe qué tenían ellos? Unción, hermano. Amén. Hasta con la sombra sanaban. Sí, esos no eran como Filadelfia, esos tenían dunamis a la lata, papá. Ellos no tenían un megatemplo, ellos no tenían camionetas, ni fincas, ni una vida al estilo sueño americano. Pero tenían la unción del Santo, pero concentrada, hermano. ¿Usted qué quiere? Yo quiero la unción. Yo quiero lo mejor de Dios. Y con eso viene todo, hermano. Hasta el día de hoy Dios no nos ha faltado con nada y no nos faltará. Pero tiene que ir hacia lo importante, que era a lo que iba a Esmirna. Y ese cuentico de que a la iglesia no le pasa nada, mire lo que dice acá. Se las canta. Dice en el versículo 10, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Además, más. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Además dice, además que sufrirán tribulación y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo la ve, hermano? Pero no tenía nada que saber, no tenía nada Pero que saber. Balaam no estaba ahí, ni Balac, ni los Nicolaitas, Así es. ni Jezabel, Ni estaba muerto espiritual. ni estaba muerto espiritualmente, ni les faltaba fuerza y no habían perdido el primer amor, hermano. Amén, ni estaban tibios, ni nada. Ah, qué belleza. Hermoso. Amén. Gloria a Dios. La comodidad. Mire lo que dice acá, en el versículo más adelante, al final del versículo 10. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ah, belleza. Amén. Lo anima. Mire lo que tiene el Señor para nosotros, la corona de la vida. Yo quiero recibir esa corona, hermano. Mire para arriba, no mire para abajo. Así Ponga es. los ojos en Cristo, hermano. Coloque los ojos allá donde el pastor le enseñó el viernes, en el trono de Dios. Amén. Y no los quite de ahí. Todo lo que de aquí en adelante vaya a hacer, hasta que el Señor venga, puesto los ojos en el trono de Dios. Cristo, dice la Biblia. Amén. Amén. En medio de todas las maravillas y en medio de todas las adversidades, puesto los ojos en Cristo. Sí, amén, amén. Amén. Dice, el que tiene oído, versículo 11, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ah, Amén. se van a negar ahora también. O sea, estos son los que se van en el arrebatamiento. Tenemos la clave para irnos en el arrebatamiento. Yo tomo esta fórmula. Yo tomo este antídoto. Esta medicina espiritual. La tomo para mí. Tómela para usted, hermano. Amén. Amén. Tómela para usted y persevere en ella. Así como ha sido juicioso en su hipocondrianismo, séalo con la medicina celestial, hermano. Todos los días. Y ojalá lo haga como lo hacía Daniel, 3 veces al día. Amén. En todo momento. Si tiene don de lenguas, en todo momento, conectado con Dios, hasta que Él venga, hermano. Y eso es en lo que tenemos que perseverar. Y es en lo que tenemos que ser acuciosos. Todo lo demás, las alacenas llenas, los graneros, los lagares, las vacas, los burros, las mulas, y lo que Dios tenga para nosotros, Él nos lo va a dar dependiendo de lo que necesitemos, hermano. Nos lo va a dar. Amén. ¿Quién dice amén? Sí, amén. Esa es la palabra que tenía para ustedes hoy, hermano, el Señor. Es la palabra que Dios espera que usted ponga ya por obra. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en todo esto. Amén. Cierre sus ojos allí. Y vamos a pedirle al Señor que esto se haga realidad en nuestra vida. Amén. La tomamos y le pedimos al Señor que se reproduzca al 100% esta palabra. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias en este tiempo, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Dios bueno, Señor, por todo esto que nos has hablado, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, bendito Señor. Gracias por hablarnos estas cosas tan liberadoras, tan claras, Señor. Sin engaños, Señor, sin filtraciones, sin adulteraciones. Pura, la leche pura, Señor, la vianda pura, Señor, la comida sólida.
nutritiva del cielo, el verdadero pan del cielo es lo que nosotros necesitamos, Señor. Gracias. Amén. Toca a este pueblo, Señor, en esta hora, Rey de la Gloria. Tócalo, Señor, a todo este pueblo que han sido perseverantes. Señor, estamos conformando una familia, Señor. Mira, estos son los hermanos. Serán ellos los que van a consolidarse en todo esto, Señor, y tú les vas a dar los hijos espirituales. Viene un avivamiento. Van a venir hijos espirituales que van a crecer al lado suyo, hermanos. Al lado suyo, así es como ustedes han crecido, se han puesto gorditos, popochos, espiritualmente. Así Dios le va a dar la oportunidad de tener los hijos espirituales, hermanos. Pero es importante primero ser un hijo de Dios, ataviarnos y afianzarnos en una condición. Señor, afiánzanos como tus hijos, Señor. Corroboramos esa adopción que tú has hecho por nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, tócanos, llénanos en esta hora, Señor. Llena las mentes, llena los corazones, Señor. Llena el alma de todos mis hermanos. Llena los lugares, allí sus casas, de tu presencia. Que todo quede ungido, impregnado, lleno de tu gloria, Señor. Allí el primer amor reverbere, Señor, maravilloso. El que lo ha perdido, que lo recupere, Señor, que lo recupere, Señor, que se esfuerce, que persevere, que lo alcance. El que lo tiene, que él se afiance en él, que lo haga crecer, que sea mayor, que sea más profundo, que sea más intenso, más unción, más fuego, más fuerza, maravilloso Dios. Señor, despojamos los corazones ahora mismo de toda falsa doctrina. Ahora mismo, fuego descienda. Hermano, está descendiendo el fuego que lo va a purificar. No tema. Señor, purifica los corazones de mis hermanos de toda levadura, Señor, de toda contaminación. Destruye ahora mismo toda la obra del diablo a través de las falsas doctrinas. Nosotros en el nombre de Jesucristo atamos los espíritus de los nicolaitas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los encadenamos, los enmudecemos, atamos los espíritus de Jezabel en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los encadenamos, los sometemos ahora mismo. Atamos los espíritus de Balaam, de Balac, los encadenamos, los echamos al abismo, todos estos en el nombre poderoso de Jesucristo. Atamos los espíritus de muerte y muerte espiritual en el nombre de Jesucristo. Atamos los espíritus de religiosidad, los espíritus de fariseísmo, los atamos en el nombre poderoso de Jesús. Todos son encadenados en el nombre de Jesucristo y echados al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se van todos al abismo en esta hora en el nombre de Jesucristo. Y destruimos con el fuego de Dios todo escombro, toda escoria, toda basura, toda contaminación, toda cizaña, todo veneno, todo rezago de inmundicia por todas estas fuentes malignas del diablo. Quemamos esta basura en el nombre de Jesús. Se quema en el nombre de Jesucristo toda contaminación en los corazones. Toda contaminación en las mentes ahora mismo se consume, se mete hisopo de fuego en las vidas de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, y se consume todo esto ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Se desbarata, quema las raíces de amargura, Señor, quema los huevos de áspid, Señor. Quema todo rezago de la muerte espiritual, todo rezago del engaño, del error. Atamos los espíritus de engaño, espíritus de error, y los echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Se desmorona todo orgullo, toda obstinación, toda altivez, toda soberbia se desmorona, toda dureza de corazón se desmorona en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora mismo, todo argumento del diablo se despedaza, todo edicto del enemigo se despedaza, todo decreto de muerte se destruye en el nombre de Jesucristo. Y ahora mismo, Señor, soplamos vida, sopla vida sobre mis hermanos. Señor, sopla fuerza. Señor, caiga la unción. Señor, que se impregnen los huesos, se impregnen los cuerpos, las almas. Señor, los corazones, las mentes de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesucristo, vigor de Dios, Señor, para las vidas de mis hermanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Fuerza celestial, Señor, el querer y el hacer, una capacidad para la obediencia en el nombre de Jesús, para tener celeridad, un espíritu de prontitud para la obediencia, Señor, maravilloso. Un espíritu un espíritu de reposo para escucharte, pero un espíritu de prontitud para obedecerte, Señor.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret desatamos esto para las vidas, Señor. Desatamos el Espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. En el nombre de Jesús, la plenitud tuya en nuestras vidas, Señor, por el poder que hay en ti, Señor maravilloso. Señor, gracias. Toda contaminación en los aires la quemamos. Todo espíritu que se haya manifestado, esté por ahí suelto, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Señor, también oramos por las ofrendas y diezmos de mis hermanos. Señor, recompensa la generosidad, la liberalidad y la lealtad, Señor, y obediencia de mis hermanos para las ofrendas y diezmos en el nombre de Jesucristo. Señor, para todo aquel que te ha dado lo que te pertenece, reprende el devorador de sus vidas y abre las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Bendecimos los graneros, bendecimos los lagares, bendecimos las despensas, los lugares de reserva, bendecimos, Señor maravilloso, Señor santo, las mesas, bendecimos los hogares en el nombre de Jesús. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo, como nuestra alma prospera, Señor. Pedimos también sanidad sobre los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad de mis hermanos queda clavada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesucristo, y atamos todo espíritu de enfermedad y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor maravilloso, cúranos con tu sangre, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, afírmanos en el gozo de la salvación, maravilloso Dios, y acampa alrededor de los que te tememos y nos defiéndenos, Señor maravilloso. Que tu chequina, tu columna de fuego nos acompañen, Señor maravilloso, que el reino de los cielos conspire a nuestro favor. Señor, bendice nuestra entrada y nuestra salida. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, amados, Dios les bendiga. Les amamos mucho. Fue un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Los esperamos el martes. ¿Vamos a correr al fin eso? Les tengo un anuncio, la oración para los tiempos de oración con el pueblo de Dios, martes y miércoles, vamos a correrlo media horita, 5:30, para que personas que tal vez no se puedan conectar a las 5, lo hagan a las 5:30. Entonces, a las 5:30 arranca la oración el martes, amén. Los esperamos el martes, mis queridos hermanos, con sus peticiones. Y hermanos, un consejo. Para ese tiempo procuren estar enchufados, o sea, lleguen recargados para que la oración sea mucho más potente. Amén. Dios les bendiga mucho. Un abrazo.